lo que hemos visto la semana anterior o el estudio anterior desde el capítulo 10, del verso 1 hasta el 18, es solamente el contexto de cómo llega Jefté, que hoy día vamos a hablar acerca de este llamado que tiene Jefté para liderar a Israel, pero en el contexto en el que se encontraba era esta multitud que clamó al Señor, para que podamos también tenerlo presente, clamó al Señor, estoy ahí en los versículos 10, 11 en adelante, y el Señor dijo algo que para nosotros llamó mucho la atención. Hasta aquí nunca había Israel escuchado esta respuesta de parte de Dios hacia ellos. Esta es la primera vez que nosotros escuchamos a Dios negándole una respuesta de forma tan directa o tan clara a Israel. No sabemos el medio, no sabemos cuál fue la forma en la cual Dios se manifestó a Israel, si fue por medio de algún profeta o por medio tal vez de las escrituras, no lo sé en realidad. La Biblia no lo aclara, pero sí sabemos de que en este momento Israel, al ser invadido, previamente Israel se había entregado por completo a los dioses paganos, a los dioses de los filisteos y a otros más, a muchos, era un panteón ya lo que Israel tenía hasta este punto. Fue gobernado también por estos mismos pueblos, los filisteos y otros más, que tanto de un lado del Jordán como el otro, que yo les aclaraba la semana anterior, de que es primera vez que nosotros vemos a Israel tan ampliamente gobernado. Siempre eran sectores, simplemente algunas tribus, 1, 2, 3 tribus, pero acá veíamos la gran mayoría de Israel, de este a oeste, de norte a sur, siendo invadido por varios pueblos a los cuales ellos mismos servían, o los dioses que ellos también servían, los compartían, pero al mismo tiempo los trataron de gobernar. Y aquí, en este momento, es cuando Israel dice: ok, Señor, libéranos tú, nos arrepentimos, lo mismo que han venido haciendo durante todo este tiempo, con la diferencia que ahora Dios dice: no lo voy a hacer, vayan donde a los dioses a los cuales ustedes estaban sirviendo, vayan donde Baal, vayan donde quieran, pero yo ya no lo voy a hacer más. Y de aquí Dios también habla acerca de las proezas que ha hecho para sacarlos de mano del dominio de los egipcios, los 40 años en el desierto. Dios saca, digamos, su currículum, saca esta ficha. ¿Qué dijo Israel? Bueno, Señor, será para la otra. Siguió clamando Israel, ¿y qué más? Porque podemos seguir orando, si eso está bien, sigamos orando. Israel comenzó de esta manera, continuó de esta forma, pero cuando Dios da la respuesta y dice no, Israel lo asume. ¿Qué es lo que hace? Haz con nosotros lo que bien te pareciere, pero libéranos en este día. En ese día no había nada que hacer, digamos, físicamente. Hasta ese momento la Escritura no nos dice nada de que estaba en guerra. Sí que estaba sometido por otros pueblos, pero no que estaba en guerra. Lo que Israel quería es: libera mi alma en este día. Hoy día mi alma se entrega a ti y ve que está capturada con estos dioses paganos, con estos falsos ídolos, donde Israel se arrepiente genuinamente y le dice: Señor, si tú quieres, devástanos con las tribus o con los pueblos que están en medio de nosotros hoy día, no nos importa, pero sálvanos, te rogamos. No importa si perdemos la batalla, pero sálvanos en este día. A eso se está refiriendo Israel, porque recién en el verso 18 habla acerca de que los amonitas o los de Galaad, los amonitas se juntaron contra Israel. Entonces Israel no tenía pensado en la guerra todavía, solo pensaba en la salvación que viene de parte de Dios, la salvación de su espíritu. ¿Y qué hicieron? ¿Solo clamaron? Yo les decía la vez anterior que podemos estar orando, podemos estar pidiendo a Dios los lunes, los martes, los miércoles, así como tenemos la cartelera de oración hoy día. Podemos estar orando toda la semana, podemos juntarnos los domingos a orar, pero cuando no hay un cambio
genuino en nuestras vidas de actitud, no podemos decir de que Dios está obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Estamos pidiendo cosas a veces terrenales cuando debiésemos estar pidiendo de lo espiritual y mostrando, manifestando también exteriormente el cambio de actitud. Y yo les mencionaba como ejemplo el domingo anterior de que si en algún momento mi pecado era pero yo quiero glorificar a Dios, dejo mi pecado y sigo orando delante de Dios. Y podría ser que Él cambie también su corazón hacia nosotros. Acá nosotros vimos cómo a Israel se le dijo que no, pero ellos perseveraron en la oración, perseveraron en el cambio de actitud, sacaron los ídolos y luego vemos la respuesta divina de parte de Dios. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Dios no responde nada más hasta el versículo 1 del capítulo 11 que vamos a leer hoy día. Y la respuesta, como les digo, no fue verbal, sino que fue el hecho mismo de haberles dado un juez. Les brindó lo que Israel estaba pidiendo. Y así es como llegamos entonces al capítulo 11. Vamos a leer los primeros 11 versículos que tienen el relato, la historia de Jefté, para que nosotros vamos conociendo y cómo llegó también a servir a Israel y a Dios primeramente. Dice así entonces el libro de los Jueces, capítulo 11, verso del 1 hasta el 11. Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Vamos a parar ahí un poquito. Vamos a explicar entonces el texto hasta aquí. Ustedes escucharon y leyeron de una historia muy similar a la que hablábamos hoy día en la mañana de Abimelec. ¿Se recuerdan? Tiene muchas similitudes. Acá en el caso de Jefté, yo les anticipaba, se parece a Abimelec en el caso de que no es hijo legítimo, hijo de una mujer de fuera de su ciudad, y aparte ahora a Jefté se le añade otra cosa, o a la madre de Jefté, era una prostituta, era una ramera. Por lo tanto se intensifica más la connotación de lejana o hijo apartado del núcleo familiar. Cuando crece Jefté, él tiene, yo les mencionaba que esto es una opinión personal porque la Biblia no lo aclara específicamente, pero tiene matices.
Al igual que Abimelech, Jefté es rechazado. Como les digo, yo pienso que así fue en el caso de Abimelech. En el caso de Jefté es clarísimo. Como Abimelech yo creo que fue igual. En esta suerte de tratarlo de una manera cuidadosa, fue todo lo contrario. A Jefté se le encaró de que era hijo de una mujer extranjera, de una prostituta, fuera del matrimonio, por lo tanto a él no se le brindaría la posibilidad de ¿qué cosa? De heredar junto con los hijos legítimos de su padre. Ahora, Jefté tiene una postura bien particular, él no pelea por su posición. Jefté no trata de ganar su puesto, no trata de imponer su opinión o sus derechos. Él en algún momento decide abandonar y huir la casa de sus hermanos, la casa de su padre, e irse a otro sector. Acá nos dice en Tob. Tob era otra ciudad apartada de donde él vivía, y en aquel lugar la Escritura nos dice que se encontró con hombres ociosos, los cuales, ¿qué hicieron? Dice el verso 3, se juntaron con él hombres ociosos. ¿Sabes dónde está la dirección? En que estos hombres vinieron a Jefté. Estos hombres ociosos lo buscaron de alguna manera, o porque le caía bien, o porque veían que con él podían obtener alguna ganancia, tener alguna ganancia, qué sé yo. Pero estos hombres buscaron a Jefté, estos hombres se hicieron de la amistad de Jefté. El problema está aquí, en la clase de hombres a los cuales hace referencia la Biblia. Dice hombres ociosos. ¿Te acuerdas con quién también ocupa el mismo calificativo? Hombres ociosos. Cuando Abimelech buscó hombres ociosos, dice la Escritura, y les pagó para que lo ayudaran. A él no lo buscaron, él pagó. Pero la palabra es la misma, son hombres desocupados, ociosos, sin un trabajo que hacer. Por lo tanto, cuando aquí hace mención en el verso 3 de que Jefté se fue hasta Tob y estos hombres ociosos se juntaron con él, no fue para leer la Biblia. No hacían cultos de oración ni nada parecido. Estos hombres lo más probable es que estuviesen haciendo cosas incorrectas. Tal vez asaltos, qué sé yo. No le vamos a agregar, solo sabemos que la Biblia nos dice hombres ociosos, dando la directriz de que eran o no de muy buen trigo. Ahora, cuando avanzando en el relato bíblico, nosotros vemos de que ahora cuando los de Amón hicieron guerra contra Israel, cuando ya se levantan en armas contra Israel, los ancianos de Galaad, de donde él había sido expulsado, y por lo que yo entiendo en el texto, son hermanos directamente de Jefté. Son los mismos hermanos que lo echaron en primera instancia, en los primeros versículos, y ahora son ellos mismos los que tienen que ir a buscarlo. Y le dicen, Jefté, acompáñanos, vaya a hacer guerra contra estos pueblos, y si el Señor también, y si tú vas y el Señor lo entrega en tus manos, tú seguirás gobernando, seguirás liderando, seguirás siendo caudillo. Caudillo significa líder, cabeza, quien preside, pero siempre con una connotación militar. O sea, tiene esa connotación militar. Por eso habla de caudillo como un líder, pero con la idea de un líder de pelea, un líder militar. Entonces Jefté al principio dice, no, ustedes me echaron de la ciudad y ahora vienen a buscarme a mí. Y ellos le dijeron, bueno, por lo mismo, porque te hemos echado, es que venimos nosotros también a buscarte. Aquí ya hay una aplicación para nuestras vidas. Cuando alguien hace algo contra nosotros, cuando alguien atenta contra nosotros, ¿qué esperamos de esa persona o hacia esa persona? Por lo general esperamos que lo malo venga hacia él, que la venganza caiga sobre esa persona. Incluso somos más osados en pedir de que Dios haga mal a esa persona por lo que le ha hecho a su hijo.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez en alguna oportunidad han compartido con esta clase de circunstancias o con personas también que han hecho esto. Han hecho mal, han atentado contra ustedes y ustedes en esta muestra de espiritualidad decimos bien que la venganza la haga el Señor. Pero cuando nosotros hablamos de que la venganza es del Señor, no es con una postura casi matonesca en que yo voy a orar a Dios y Dios me va a hacer venganza. Yo comienzo a orar y le digo, Señor, esta persona me ofendió, mintió, me calumnió o qué sé yo, me hizo daño. Señor, véngame, Señor, haz con ellos, haz los pedazos. No es la forma en la cual nosotros debiésemos esperar la venganza del Señor. Porque si no, estaríamos mirando a Dios como aquel matón al cual yo puedo ir y decirle, ve y pégale o mata a tal o cual, como lo hace el mundo. Cuando nosotros esperamos la venganza de Dios, nosotros esperamos en forma pasiva, diciéndole, contándole a Dios lo que nos ha pasado y que esperamos su juicio hacia el evento. Porque tal vez, hermano, tal vez nosotros podamos haber sido responsables en gran parte de lo que está pasando. Y nosotros solo estamos pidiendo de nuestra ira, Señor, que caiga fuego del cielo. Como esos Boanerges, hijos del trueno que acompañaban a Jesús. Así muchas veces nosotros también actuamos. Señor, que caiga fuego del cielo hacia la persona, cuando lo que realmente debiésemos estar orando es que el Señor haga su voluntad. Y si en esta voluntad está la justicia para con sus hijos, que la haga. Pero no pidiéndole a Dios que Él castigue a la persona que me ha ofendido. No es la manera, no es la forma en la que lo vemos en la Escritura, no es la forma en la que el Señor nos lo enseña. La venganza del Señor se ejecuta en el tiempo preciso, en el momento oportuno, no porque yo esté exigiendo un ataque hacia los que me caen mal o algo me han hecho a mí. Ahora, cuando Jefté es echado en primera instancia de su pueblo, de su ciudad, yo les comentaba, llegan otros, estos hombres ociosos, llegan a juntarse con él. Luego, los mismos que lo habían echado, sus hermanos y otros ancianos líderes del pueblo, vinieron a buscarlo para que él viniese y no ya solamente oye, Jefté, nos equivocamos, ven, vive con nosotros, no hay problema. No, ven y anda a pelear por nosotros, que el Señor te utilice, sé nuestro caudillo. Vienen buscando la autoridad hacia Jefté. Y acá yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que tiene Jefté que lo buscan tanto? Era un guerrero valiente, esforzado, dice, hombre valiente. Era una persona que daba gracia, que tenía esa gracia de parte de Dios, que provocaba que otros quisieran estar con él. Sus hermanos en primera instancia no quisieron, pero porque él iba a heredar y no querían compartir la herencia. Pero después vieron el valor que tenía Jefté. Una vez un profesor en el seminario nos enseñaba de un hermano de su iglesia que él no sabía cómo, que este hermano no tenía ninguna gracia física, no era una persona agraciada, digamos, estaba del promedio hacia abajo, decía él. Yo no lo conocía, así que no sé, solo digo sus palabras, pero estaba ahí del promedio hacia abajo, pero tenía una gracia, tenía esa cualidad de llegar a algún lado y que la gente quisiera estar con él, quisiera conversar y pasar tiempo ameno. Hay gente que tiene esa característica que a nosotros le llamamos livianito de sangre, una persona que es agradable. Y el pastor le preguntó al hermano, le dijo una vez, le comentó esto, y el hermano le dijo, pastor, lo que pasa es bien simple. Yo reconozco y sé que soy feo, dijo el hermano. Por lo tanto, por algo físico yo no voy a caer en gracia. Pero sí pedí a Dios constantemente que Él me diera gracia para hablar con los demás. Para mí me quedó dando vueltas porque a veces no pedimos por esa gracia o cuando la pedimos son en circunstancias específicas. Permíteme caer en gracia con mis jefes. Permíteme caer en gracia con alguien que está en autoridad sobre mí para que yo esté en buena posición. Como lo vemos en alguna oportunidad con Nehemías y el rey Artajerjes,
que dice que él caía en gracia delante de los ojos del rey. Por eso el rey podía pedirle o hablarle cosas y Nehemías pedir a su vez lo que necesitaba. Esa gracia nosotros la pedimos con gente de autoridad, nuestros jefes o qué sé yo, pero pocas veces la pedimos con una gracia de parte de Dios para predicar el Evangelio, por ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, dame la gracia para predicar, dame la claridad para predicar, que la gente quiera estar conmigo y que ese tiempo que van a pasar al lado mío, ellos van a recibir de la palabra de Dios, van a recibir el Evangelio de Dios? Cada instante que nosotros pasamos con otras personas, por lo general no lo utilizamos, y en esto me incluyo, no lo utilizamos para predicar. Pensamos de que vamos a ahuyentar a esas personas de nuestro lado, que ya no van a querer estar con nosotros. Pero si Dios pone la gracia en nuestra persona, en el corazón de ellos se va a abrir el entendimiento y querrán pasar tiempo con nosotros. De allí radica la importancia de esta oración. Y aquí también es una aplicación para nosotros. Orar por gracia divina. Que el Señor dé gracia a sus hijos y a su pueblo para enseñar de su palabra, para predicar también a otros, para que su nombre pueda ser expandido. ¿Hacemos eso nosotros? Pedimos a Dios que nos dé de esa gracia para que otros también se sientan a gusto con mis palabras, con mi presencia. Ahí hay algo importante que meditar, mis queridos. Avanzamos en el texto porque todavía nos queda harto por avanzar, por estudiar. Y llegamos entonces al verso número 12. Vamos a leer hasta el verso número 22 para ir ya avanzando. Dice así, Jueces 11, 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté respondió, y Jefté volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Verso 20. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasá y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. 22 dice: y se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Qué es lo que hace Jefté ahora? Hace una recopilación. ¿De qué? Pasa lo siguiente: Jefté es llevado a la ciudad Mizpa, dice la Escritura, donde él entrega un discurso. Creo yo que es la forma también de que el líder ofrezca
honra a Dios por lo que va a hacer para ser dirigido por el Señor en todos sus planes. Y una vez que él ya es puesto como un cabecilla de Israel, se levantan los amorreos para hacer guerra contra Israel. Y el primer trabajo que Jefté realiza es saber de la contraparte qué es lo que buscan, por qué quieren entrar a Israel a hacer guerra. El rey les dice, el rey de Moab les dice, cuando ustedes salieron de Egipto, pasaron por nuestra tierra, llegaron hasta aquí, ustedes la tomaron por fuerza o como haya sido, la tomaron, por lo tanto yo vengo a buscar ese territorio, quiero recuperar estos terrenos, devuélvelo en paz. Y Jefté les vuelve a enviar un mensaje y ahora le dice lo siguiente: cuando nosotros salimos de Israel, no hicimos nada en contra de Moab. Nosotros queríamos llegar hasta nuestro territorio que Dios nos había ofrecido. Queríamos llegar hasta la tierra de los cananeos. Y en este proceso, en este peregrinaje que Israel tuvo, pueblos cercanos lo atacaron para que no les pasara lo mismo que a los egipcios, que fuesen llenados de plagas, que Dios los destruyera. Y allí es donde encontramos a este pueblo de Moab y a todos sus alrededores, que tratando de impedir el avance de Israel, el Señor los entregaba en manos de Israel. De hecho, llegó un momento, si ustedes recordarán, que los moabitas eran tan despreciados, y una de las razones que dice la Escritura de por qué eran así, es porque impidieron el paso de Israel por su territorio. De aquí, esta es la historia. Antes de seguir avanzando, a mí me gustaría aplicar se puede decir, un poco este texto. Si Jefté comienza a defender, primero como líder de Israel, pero comienza a defender la postura de Israel, el instrumento que Jefté está utilizando en primera instancia no son las armas. ¿Qué es? La palabra. Y no es cualquier palabra, hermanos. Jefté lo que hace aquí es un conocimiento, un desarrollo del conocimiento que tenía del proceso de su nación, del proceso de su pueblo. Era la base, pero no es cualquier base, porque yo puedo llegar y hablar cualquier cosa. La base estaba en las Escrituras. Nosotros salimos de Egipto, pasamos por aquí, fuimos por allá, pero en base a lo que el texto nos relata en el caso de Números. Moisés ya tenía la redacción de todos los hechos y acontecimientos que tuvo que enfrentar Israel. Y Jefté tenía ese conocimiento. A veces hay gente que nos da un argumento y nos dice algo, que como en el caso acá que nosotros vemos del rey, el rey, él venía a buscar tierras que se le habían quitado hace 300 años atrás. Y ahora Jefté, en vez de entrar en un debate con él dice, no, la Escritura dice esto. El texto que Moisés nos dejó nos cuenta este acontecimiento. Por lo tanto, Israel no hizo mal contra ustedes. Israel no quería pelear contra ustedes. Pero su argumento fue la Escritura. Su argumento fue la palabra de Dios. Cuando se levanten contra nosotros a hablarnos de nuestra fe, hermanos, es deber de ustedes, son responsables todos y cada uno de los presentes y la Iglesia Universal del Señor, el tener claro cuál es su fe. Poder defender su fe con conocimiento, porque esto no es cualquier cosa. No es una fe vacía, es una fe con entendimiento. Algo muy similar es lo que nos dice en su primera carta el apóstol Pedro. Ser defensores de nuestra fe, pero con veracidad, con inteligencia, con elocuencia, con conocimiento. No hablar por hablar. Eso es un deber de nosotros. En segunda instancia, ya en este proceso de avance que tiene el argumento de Jefté, en primer lugar él dice, Israel no quiso tener problemas con Moab, Israel no les quiso hacer absolutamente nada, pero ustedes nos impidieron el paso, así que tuvimos que actuar. Pero sigue en el verso 23 diciendo, así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿puedes tú apoderarte de él?
Acá está el segundo argumento. En primer lugar, él decía, nosotros no quisimos tener problemas, fuimos arrastrados por ustedes, por su egoísmo, por su falta de comprensión. Tuvimos que pelear y ganamos. Y en segundo lugar, después que se ganó la batalla, Israel tomó posesión de esos territorios. Israel entendió que todo lo que se le entregó fue por mano de Dios. Dios le entregó esa bendición a Israel. Y ahora Jefté les pregunta al rey, ¿tú puedes quitar algo que Dios te ha dado? ¿Tú puedes impedir algo que Dios ha determinado? Ahora esto nosotros lo entendemos en el contexto de Israel, pero yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Podemos nosotros tener envidia de algo que Dios le ha dado a otro? Y eso pasa. Lamentablemente pasa. Nosotros no estamos viendo espiritualmente que esto lo ha dado Dios, como en el caso de Israel. Y el rey de los amonitas, ahora él quiere recuperar su tierra, pero Jefté les dice, esto nos lo ha dado Dios. ¿Qué autoridad tienes tú? Esto lo ha entregado el Señor, es para nosotros, es parte de su bendición, no la puedes quitar. Ahora para nosotros, para nuestra propia aplicación, si Dios le ha dado a alguien más, ¿podemos envidiarlo? No debiésemos. Debiésemos agradecer a Dios por la bendición que da a su pueblo, a cada uno de sus hijos. Y si hoy día esa bendición fue para uno, tal vez otro día pueda ser para nosotros, para mí en particular, para que esa envidia no despierte más. Y pudiese ser que en la autoridad de Dios yo no sea el próximo beneficiario de su benevolencia, de esa misericordia, esa dádiva. Pero aún así la envidia tampoco debiese estar en nuestro corazón. El verso número 24 continúa diciéndonos, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, era este Dios pagano que tenía este pueblo, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que poseyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. El segundo argumento, o el tercero en este caso ya, en el verso 24, es, si tu Dios te hubiese dado, tú hubieses creído que tu Dios te dio esta posesión, la que sea, ¿no la hubieses conservado con agradecimiento a ese Dios? Lo mismo están haciendo ellos. Ellos dijeron, Dios nos ha dado esta bendición, por lo tanto la vamos a poseer y no la vamos a entregar. Ahora, mis queridos, si Dios nos ha dado algo a nosotros, nadie lo podrá quitar. Hablábamos en la mañana con el tema de los espíritus que andan gobernando las regiones celestes. Dijimos, nosotros no andamos reprendiendo, ni amarrando, ni sometiendo a ningún espíritu. Nosotros confiamos en Dios, porque creemos que Dios es el único que da y quita, no Satanás. Por lo tanto, no tenemos ese tipo de luchas espirituales. Pelear con demonios, pelear con ángeles caídos por algo que yo quería y no obtengo. Lo que nosotros debiésemos hacer es orar a Dios porque Él es la autoridad máxima en toda la creación, quien dispone si a mí se me da o se me quita. Por lo tanto, si yo quiero algo o no quiero algo, mi postura, mi posición no es de pelear con demonios, sino que es orar a Dios y que su voluntad se haga en mi vida, que su misericordia aplique también en mi vida. Verso 25. Dice, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Estamos hablando del libro de los Números. Verso 22, eso está ocupando como argumento ahora Jefté. ¿Tuvo él cuestión contra Israel e hizo guerra contra ellos? Acá Moab le está preguntando al rey, ¿tú eres mejor que los dioses, que el rey que peleó con Israel en primera instancia, allá en el libro de los Números? Cuando se relata este salir de Egipto, ¿eres tú mayor que los que estuvieron antes que ti, que no lograron superar a Israel en batalla, porque Dios le otorgó estas tierras? ¿Eres tú mejor que ellos que vienes a pelear contra nosotros? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos creemos superiores a los demás?
Ah, es que si a mí me lo dice, que si yo lo hago. Hermanos, nosotros no somos mejores que los demás. Nosotros somos, delante de Dios, nada. Y Él, siendo nosotros nada, Él tuvo amor hacia nosotros, otorgándonos la salvación por medio de su Hijo, incorporándonos ahora en su redil. Ese es nuestro mérito, que Dios nos amó a nosotros. Nada más. Que en nuestro pecado, en nuestras transgresiones, Dios tuvo misericordia y entregó a su Hijo para que éste muriese en la cruz por nosotros. Pero yo no soy mejor que el de al lado. Yo no soy mejor que otro. Continúa el texto, verso 26. Cuando Israel ha estado habitado por 300 años a Hesbón y sus aldeas, y Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no lo habéis recobrado en ese tiempo? Verso 26. Ahora Jefté nos va a decir que han pasado 300 años de que ellos poseen la ciudad. Y le pregunta al rey, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué vienes ahora después de 300 años? Ahora, mi parecer, mis queridos, este rey lo único que buscaba era la excusa, el argumento para arrebatarle a Israel, algo que ya era de ellos, y después de 300 años era más que merecedor, era más que propio ese territorio que habitaban. Dios ya se lo había entregado, había persistido en ese lugar, y es parte de la promesa que el Señor le dio a Israel, este territorio geográfico para que su pueblo habitara. Mis queridos, han pasado 300 años y Dios ya ha confirmado su bendición. Y ahora yo les vuelvo a preguntar lo mismo que les pregunté hace un rato atrás. Si Dios te da algo, ¿alguien más te lo puede quitar? Independiente del tiempo, acá nos dice 300 años, puede haber sido un día, pero si es Dios el que te lo ha dado, ¿podrá alguien más quitártelo? Si el Señor ha tenido misericordia hacia ti, ¿hay alguien que pueda quitarte esa misericordia, ese gozo que proviene de Dios? Lo mismo pasa con la salvación, mis queridos. La salvación que se nos ha prometido y se nos ha otorgado por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y la confesión del señorío de Cristo es inarrebatable. Nadie te la puede quitar. La carta a los romanos nos dice que nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni principados, ni potestades, ni los demonios. Eso está diciendo. Ni el pecado, hermano, puede quitarnos de la gracia que Dios nos ha otorgado, de la salvación que Dios nos ha dado como su pueblo. Nada, hermano, puede quitarnos lo que el Señor nos dio. En el verso 27, ya casi para terminar, Jefté todavía sigue haciendo esta defensa de la postura de Israel, diciendo lo siguiente: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Qué es lo que dice Jefté? Yo no he hecho nada malo. Yo no he pecado contra tu pueblo. Yo no he ido a molestarlo. Yo estoy aquí tranquilo en mi tierra, la que el Señor me ha dado, y no tengo más que pelear contigo. Tú vienes a buscar problemas con nosotros. Nosotros no hemos seguido insistiendo, no le hemos buscado para nada. Son ustedes los que me están molestando. Ahora, ¿eso puede pasar también en nuestra vida? Que después que nosotros no queramos conflictos, gente de nuestro alrededor sí lo quiera. A veces eso es inevitable, mis queridos. Aquí Jefté trató de hacerlo por medio del razonamiento, utilizando la palabra del Señor, argumento histórico de Israel. Trató de usar también la lógica, trató de usar también el tiempo que ha transcurrido desde los hechos que está reclamando el rey. Trató de usar muchas herramientas. Sin embargo, el texto, después lo vamos a ver si Dios lo permite la próxima semana, el texto nos relata de que la guerra vino. Jefté no pudo evitar el conflicto, a pesar de todos sus argumentos. De hecho, el verso 28 termina así: mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. O sea, no lo pescó. En un buen chileno, no le dio mucha bola.
No pescó lo que que Jefté estaba diciendo. Y acá nosotros debemos sacar o rescatar algo muy importante. En primer lugar, lo duro que es el ser humano, lo porfiado que es el ser humano. Nuestro corazón se inclina a la maldad constantemente. Y en este caso, si el rey quería recuperar esas tierras o quería obtenerlas, porque ya después de 300 años no creo que ellos hayan disfrutado de esas propiedades, él quería obtenerlas por los recursos que podía obtener de ellas. Mis queridos, cuando el corazón del hombre se inclina constantemente al mal, en este caso a la ambición, nada lo podrá hacer entrar en razón. Duro es entonces el corazón del hombre. Y también nosotros vemos una similitud con el corazón de Faraón. ¿Se acuerdan después de las plagas, de cada plaga, cómo él endurecía su corazón, negándole la salida a Israel de Egipto? Lo mismo ocurre acá. Hermanos, van a haber ocasiones en las cuales no podremos evitar el conflicto. Y tenemos dos opciones: enfrascarnos en esa discusión o salir de allí. Pero ya de otra manera no se podrá evitar. O caemos en ese conflicto o huimos de ese conflicto. Pero las cosas se van a dar muchas veces sin que se puedan evitar, porque la dureza del corazón nos lleva a eso. Es la dureza del hombre, la porfía del hombre, el pecado del ser humano que nos llevan a los conflictos constantes, incluso a tal nivel que no podremos evitarlo. Eso es lo que está pasando. Hasta aquí hemos llegado con el verso 28 del capítulo 11 del libro de los Jueces, que nos da a entender de que Jefté de alguna u otra manera trató de evitar la guerra, trató de evitar las muertes que vendrían, trató de evitar el conflicto interno. Ahora aplicándolo a nosotros, tratamos de evitar la pelea dentro del matrimonio, tratamos de evitar la pelea dentro de los puestos de trabajo, pero muchas veces la dureza de los corazones no permiten que esto ocurra, que el evitarlo ocurra. ¿Saben cuál es el problema? Que aquí es donde tenemos que poner mucha atención, en que el corazón duro no sea el mío. Que mi postura personal sea la de evitar el problema. Si no lo puedo evitar, nada que hacer. Pero Pablo, incluso lo veíamos en el discipulado de la semana, nos dice en la carta a los Romanos: mientras dependa de vosotros, mantener la paz con todo el mundo. Si depende de nosotros, hermanos, mantengamos la paz. Muchas veces no lo vamos a lograr, muchas veces no, pero otras tantas sí lo podemos hacer. Y por eso necesitamos sabiduría, necesitamos gracia de parte de Dios, y eso adivina cómo se logra, se consigue. Orando a Dios. Podemos congregarnos, amén, ese es un medio de gracia, pero orar a Dios es el medio que el mismo Señor ha establecido para tener contacto con Él, una relación con Él. Es la forma en la cual Él quiere tener a su pueblo en comunión con Él. La oración. Pidamos sabiduría, pidamos entendimiento, y como decíamos hace un rato atrás, pidamos gracia de parte de Dios. La gracia que necesitamos para llegar a otros, y si se levantan conflictos, poder evitarlos. Y también al mismo tiempo, si en algún punto de nuestra historia no podemos evitar el conflicto, no podemos mantener la paz, aunque nos esforzamos en hacerlo, mis queridos, oremos a Dios para que Él nos haga victoriosos en esas circunstancias. Que nuestra boca se llene de argumentos de la palabra de Dios, no de lo que yo creo, pienso o siento, sino de lo que Dios quiere para mí. A modo de conclusión, mis queridos, Dios ha hecho un llamado a Jefté, el ejemplo que hoy día estamos viendo en las Escrituras, y lo que nosotros llegamos a concluir es que no entendemos el por qué el Señor está llamando ahora a Jefté, por medio de los ancianos y en esta insistencia en que sea caudillo. No sabemos cuál fue la razón por la que Dios escogió a Jefté, ¿no? Tenía muy buen currículum. O sea, sus amigos no eran los mejores tampoco, no eran la mejor influencia.
pero Dios llamó a Jefté. Y esto es solamente en virtud a lo que Dios ve, no a lo que nosotros sabemos o vemos. Caso similar, el de David. Después de haber llamado a todos sus hermanos, el profeta dijo, no son ellos, llama a tu hijo menor, que todos lo descartaban. Sin embargo, el profeta dijo, Dios ve el corazón. Dios ha visto el corazón también de Jefté y lo ha llamado y lo ha puesto también para servir. Pero es porque el Señor lo quiso de esta manera y no es por logros o méritos personales. En segundo lugar, la mejor defensa que yo puedo hacer de mi fe es la defensa que está cargada de conocimiento. Mis queridos, si yo quiero defender algo en lo que yo creo, este evangelio que se predica, no van a encontrar nunca mayor defensa que lo que la Escritura dice del evangelio. El conocimiento que yo adquiero es en base al tiempo que paso leyendo la Escritura. Es el tiempo en que yo voy meditando en las Escrituras. Porque yo leo, medito, eso es lo que estamos tratando de hacer. Leemos, meditamos, crecemos, maduramos espiritualmente y eso va a abrir nuestra boca con conocimiento de lo que estoy diciendo. Esa es la mejor forma para poder defender la fe que seguimos, del conocimiento que la misma palabra nos entrega. La gracia que el Señor nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado, el llamado que Dios ha hecho, son perseverantes en la vida de sus hijos. Solamente Dios determina cómo, cuándo y dónde empieza y termina sus dádivas. Nadie más las puede quitar. Ni Satanás, ni las huestes celestiales, nadie, absolutamente nadie, quita lo que el Señor ha dado. Por lo tanto, yo no arrebato, yo no reprendo, yo no ato a nadie, porque a mí solamente me corresponde orar a Dios, no a Satanás, a Dios. Y en último lugar, el corazón del hombre constantemente se inclina al mal. Y si ese corazón no es transformado por el poder de Dios, será constantemente un corazón de piedra, como vemos acá en el caso del rey, que a pesar de todos los argumentos, no escuchó a Jefté. Lo mismo con Faraón, a pesar de todo lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, tampoco dio su brazo a torcer y dejó ir a Israel, sino que endureció su corazón. De la misma forma, el corazón del ser humano se vuelve piedra o es de piedra hasta que el Señor toque ese órgano, toque ese corazón y lo transforme en uno de piedra a uno de carne, para que adoremos y glorifiquemos su nombre. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga también a su iglesia. Me gloriaré